Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Aries, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y como bueno, habrá gente nueva que nunca habrá escuchado lo que es un sigilo, entonces en este caso pues te recomiendo que busques por Google, por YouTube, lo que viene a ser la magia del caos para que sepas un poquito de qué va este sello que te voy a sacar al final de tu lectura. Vamos a sacarte unas cartitas signo de Aries si es la primera vez que nos visitas. Si tú no estás suscrito te invito a que lo hagas y mil gracias. Y bueno, te cayeron dos cartas, una de los enamorados y la otra del juicio, signo de Aries. Y mira, mucho aire en tu carta. Déjame saber en primer lugar cómo estás llevando, cómo has estado llevando esta luna llena, porque ha sido un caos para mucha gente, que al menos que para mí, un dolor de cabeza raro que me dura hasta ahora, imagínate. Mucha canalización, demasiada canalización. Y aunque me tape yo por una sábana blanca, si es que, oh, total. Mucho aire en tu lectura, signo de Aries. Empezamos por una carta que nos habla de ciertas comunicaciones, de que algunos de vosotros habéis estado hablando o tratando o tocando cierto asunto que tiene que ver con tus hermanos o con tu sobrino o sobrina. No sé qué asunto ha sido, pero como que está renaciendo cada dos, o sea, que se está repitiendo. Ya sea esto, pues no sé, una situación de tu hermano, por ejemplo, que tiene migraña y de que de repente, pues que se le está volviendo. Habéis estado tocando cierto punto, pero como son arcanos mayores, yo voy a decir que el asunto es un poquito más allá, va más allá que una simple migraña, por ejemplo, que de simple no tiene nada, pero que no es un asunto así, vamos a decir, normal. Para muchos, ¿vale? Tu hermano, tu hermana, tu sobrino, tu sobrina, es tu karma. ¿Vale? Es tu karma. Me vas a decir, ¿cómo? Te repito, no, te explico. Vamos a poner el ejemplo de que tú vienes de una familia en la que tu madre, vamos a poner el ejemplo este, ha sido sumisa con sus hermanos, ha sido súper buena con sus hermanos a pesar de que eran bichos malos, vamos a decir así. Bueno, que había gente buena y había gente pues así, así. Pero que ella pues que iba, que volvía, que perdonaba, que dejaba de perdonar con la cosa esa de que la sangre es lo que realmente es lo que vale, que wow, mis hermanos y eran malos, malos, ¿vale? Entonces pues vienes tú, signo de Aries, con ese mismo linaje, con ese karma. ¿Para qué? ¿Para qué? Para romper un poquito con ese o sanar este árbol genealógico, que en este caso yo no veo que tengan que sanar en ese, hay que talarlo eso, arrancarlo de raíz, porque ya me loca, pero es que me está dando la sensación de que son energías muy tóxicas, hasta el punto de que algunos de vosotros, no sé, a veces os ha dado la sensación esta, ya sea por tus hermanos, ya sea por amistades, por lo que sea, como que tu destino se ha parado, tu destino se ha bloqueado. ¿Qué me tiene mi destino? ¿Es esto? Rutinas y cosas que se repiten, cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, entonces vienes tú, Aries, con ese objetivo. Ese objetivo. Yo te digo que si tú no has llevado esta misión a cabo, ¿vale? Si tú no has llevado esta misión a cabo, tu hijo, tu hija, va a ser es que va a ser un acuariano total, de esa energía de cambio de cosas, vamos a decir, de cambios locos, revolucionarios, ¿vale? Vamos a poner ejemplo de que toda la gente que hay a tu alrededor, tus hermanos, tu madre, tu padre, que son de ir a la iglesia y rezar, pues que te va a salir un hijo a ti, Aries, que te va a salir un hijo que dice ni iglesia ni churros en chocolate. Yo no voy, pero que no es una cosa que no voy, punto. No es una cosa que no voy y que voy a hacer algo que dé mucho de qué hablar, porque como esta gente está vigilando a todo Kiski, voy a dar mucho de qué hablar y así pues mira, arruinamos este árbol genealógico porque es karma. Hay mucha gente que quiere convivir con el karma, pero es que es un parón, esto es un sufrimiento a tu alma. Es como que de repente tú te metes en una mazmorra y te encierras ahí eternamente, ¿vale? Por lo tanto, signo de Aries, de esto va esta lectura de hoy. Ya sabéis que en estas lecturas yo ni pincho ni corto, yo dejo que hablen, ¿vale? Y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Y como digo, en esta lectura me estoy enfocando únicamente en tu lectura, pero si aparece algo más, claramente te lo voy a decir. Y que estas lecturas de los sigilos vienen a ser un poquito
complejas, ¿vale? Para la gente que quiera escuchar y ya está. Pues para que veas. Ya te ha quedado aquí la carta de 9 de bastos, que esta es tu energía, que si que eres una persona valiente, que eres una persona a la que no le falta valor, que eres una persona que no se achica ante ninguna situación y han habido dificultades, pero estas dificultades te dicen que son las últimas y de cierto modo a algunos de vosotros os causa cierto temor, no por miedo, no, porque a lo mejor os da miedo que una vez que tú sanes todo esto, que tenga que arrasar también con la gente buena. No, no, para nada. Pero bueno, vamos allá, Aries. Ay, santo Dios, me encanta. Te voy a decir signo de Aries. Empezamos por la carta del mundo. Perdón. Disculpad los ladridos, pero bueno. En fin, empezamos por la carta del mundo, signo de Aries, es el último arcano mayor y esto nos está hablando siempre de una lección de vida directa, ¿vale? Que no sé de estas cosas que tú has aprendido a base de vivir cierta situación con tu vecina, con tu amigo. Esto es algo tuyo, esto es algo directo, esto es algo tuyo, pero que es un cierre de ciclo de manera definitiva que le permite, vamos a decir, signo de Aries, el comienzo de otra con mucha más armonía, con muchas oportunidades, con mucho salto cuántico, pero como siempre digo, la carta del mundo conlleva cierto caos y este caos en tu caso está aquí, ¿vale? Ahora te explico. El caos puede ser algo a veces chiquitín, no digo, oh, qué caos, Dios mío, a lo mejor es una mudanza, a lo mejor, pues yo qué sé, es un cambio de horarios, de rutina, ¿vale? La carta del 6 de bastos, pues estamos aquí hablando de mucho reconocimiento y que de repente, signo de Aries, yo te digo lo que hay. Mira, para algunos de vosotros, yo por lo que estoy viendo es que dejáis que esta situación, vamos a decir, la gente que ha hecho daño, pues que lo cobre ella sola. La gente que ha hablado, pues yo me quedo aquí hasta que algo ocurra. Bueno, has aprendido quizá de manera reflexiva, pero quizá para algunos no estáis llevando la acción a cabo porque el subconsciente de esta carta nos habla de una persona que se queja sin hacer nada. Sin hacer nada. Ay, que mi hermano no sé qué, hay que la vecina no sé qué, hay que mi ex no sé qué, pero que después no haces nada, a pesar de que te están diciendo, pa'lante, pa'lante. Esto es tu libre albedrío, claramente. Es tu libre albedrío, o me voy o me quedo, o hago algo, no hago nada y después pues no me quejo. Mira, pero claramente te vas a ir de esta situación de manera victoriosa y también te veo para algunos de vosotros algún tipo de movimiento, ya sea como he dicho antes, alguna mudanza, te vas a trabajar en otro sitio, que te va a significar pues moverte un poquito más, algún viaje que te va a sentar muy bien. Y si tú te vas a ir de viaje, vas a visitar para muchos a alguien de tu sangre, como si es un hijo, ¿vale? Ahora, este 10 de espadas y este 7 de bastos, yo de verdad no sé. He intentado, o sea, desde hace rato ya estoy buscando qué palabra colocarle a esto para definirlo y no lo encuentro. Tú sabes, esa persona que tiene miedo de que le aterra el hecho de que a Aries le vaya bien. ¿Es una obsesión? No, no lo veo como una obsesión porque esta mesa ha visto mucha obsesión. Esto es algo más allá, esto es algo de locos, esto es algo maligno, te lo digo como tal. Esta persona está podrida hasta no poder más, ¿vale? Si tú quieres verle la luz, si alguna vez este hombre o esta mujer va a regresar a Dios, como dice mucha gente, ha tenido opciones durante toda su vida. Cuando tú te has visto machacado es cuando realmente se ha sentido, pues vamos a decir, con esa oportunidad vamos a aprovechar ahora, porque cuando se cae el árbol, abundan, que digamos, la gente que lleva hachas. Total, a ti te veo bien, ¿qué quieres que te diga? Lo que te vaya bien ahora, eso que te va a salir bien ahora, porque te va a salir algo bien, te va a abundar. Ahora sí, van a haber habladurías, van a haber cosas raras. Esta persona le aterra la idea de que te vaya bien, te lo digo como tal. Es una persona muy victimista, es una persona que es la típica que tiene ideas, vamos a decir, se deja eso de perjudicar por sus ideas. Y no sé, es una cosa que no sé cómo explicarte. Gente que vive que alimenta todo el tiempo es esa sombra, la alimenta y que, ups, cuidado que luego va la gente aquí de santa. Y 10 de copas, Aries, 4 de copas y 7 de copas.
mucha energía así sentimental. Claramente te vas a sentir un poquito confuso, un poquito confusa porque es un comienzo de ciclo, es una vida nueva, es un adiós karma. Me empiezo a dirigir poco a poco hacia mi dharma, hacia mi plenitud, hacia mi bienestar, hacia esa, vamos a decir, esta cosecha que se me empieza a venir gracias a que me he ido de un ciclo, y vaya ciclo, vaya por Dios, vaya ciclo. Pero que bueno, Aries, yo lo que te voy a decir, si tú te reúnes, es que tú tienes ahí una cosa inculcada que te lo voy a decir. Y ódiame si quieres. Si tú te reúnes con la familia, con los amigos, no te sientas mal porque ha pasado algo, porque una persona, pues yo que se ha quedado al descubierto mediante sus mentiras, mediante sus engaños, mediante sus cosas. Es que yo por lo que veo hasta incluso te ha estado buscando por las redes en el caso de que tengas o sencillamente ha estado enviando fotos y cosas. Por estas energías son cosas falsas para muchos de vosotros. A ver, que a lo mejor que estás una tarde por ahí con alguien y te hace una foto, fíjate Aries que está con alguien, y a veces tú estás en el sofá de tu casa y hay cosas raras, total. No te sientas mal, no te sientas mal, no te sientas mal, signo de Aries, porque lo que viene es muy bueno y se te vienen muchas cosas muy buenas. En general, en todo esto se te viene una oportunidad grandiosa, pero yo no sé por qué, yo te lo digo. Estás aquí como rechazando un poquito que no sabes qué hacer. Yo no sé si es como que se te viene esa grandeza y de repente como que no estás acostumbrado y puede que la estés rechazando o sencillamente dudando, y al momento en ese rato la oportunidad no se quedan, Aries, las oportunidades no se quedan. Hay que ser oportunista en esta vida. Una cosa muy repetida de manera así negativa que se ha dicho mucho, esa persona es una oportunista. Pues claro, Concha, jolín, se me ha venido una oportunidad y voy a dejarla escapar. Pues no, hay que aprovecharse de las oportunidades porque no abundan mucho. Vamos a sacarte un sigilo que te ayude con esta situación. Y mira, qué rápido te ha salido. Y el sigilo que te ha quedado es con el fin de darte armonía en el hogar. Y vamos a decir que estés alineado con esa gente buena, ¿vale? Amigos o lo que sea. Porque se te van a venir muchas oportunidades mediante amistades. Mediante amistades, o vamos a decir la gente pues buena que esté en tu vida, si no añade pues que no reste. Así que signo de Aries, activa tu sigilo por unos días y estamos en luna llena, por lo tanto está muy bien. Así que bueno, Aries, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.